¿Cómo le va? Buenas noches. Bienvenido a Arimanchik. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos tus oyentes y televidentes. Buenas noches. Señor Alemán, ¿qué sensación le deja la cuestión de confianza presentada? Estamos ante una necesidad que tiene el Ejecutivo de destrabar la ley que le va a permitir convocar a una asamblea constituyente, o estamos ante un Ejecutivo que hace una suerte de puesta en escena para llamar la atención de cómo el Congreso de la República tiene las llaves del equilibrio de poder hoy en día? Bueno, yo creo que es lo segundo, ¿no? Porque si hubiera que ir presentando las cuestiones de confianza, lo hubiese hecho en su momento, en el momento oportuno, creo, esto del presidente de la República. Lamentablemente es una cuestión de confianza que ha dejado pasar, y que la crisis todavía se ahonda mucho más, la crisis política en el Perú, y la crisis en los tres poderes, evidentemente, va a tener consecuencias. No sé qué tipo de consecuencias, pero creo que va a tener la confrontación y la agudización de la crisis va a ser mucho más peor, me parece, en los próximos días o semanas. Profesor Alemán, es usted uno de los pocos politólogos que ya sitúa el conflicto de poderes ya no entre dos, sino entre tres. O sea, incorpora al Poder Judicial como parte del problema. Explíquenos por qué. Mire, a ver, yo creo que los tres poderes del Estado, en los tres poderes del Estado se ha enquistado la corrupción. Y la corrupción yo creo que no ha sido desterrado totalmente desde la época del fujimorismo, donde se ha dado con mayor fuerza. Entonces, desde esa época creo que se habla de una corrupción institucionalizada, que han venido gobiernos como Toledo, Alan García, Ollanta Humala, que no han podido en todo caso acabar con esta corrupción institucional en varios poderes del Estado, y que hoy por hoy se manifiesta y se expresa que esta crisis y la corrupción está entre los tres poderes del Estado. Y por consiguiente, la crisis también se denota rápidamente, y con los actuados de la fiscal de la Nación y lo que viene pasando hoy en la propia Junta Nacional de Justicia, creo que podemos decir que evidentemente todavía hay signos de corrupción en el Poder Judicial, que todavía no creo que no se ha desterrado totalmente, me parece. ¿Y cómo interpreta que como parte del discurso de la solicitud de confianza del primer Aníbal Torres, incorporara algunos comentarios, ataques a la fiscal de la Nación? En algún momento dijo, le cito, profesor Alemán, ¿quién debe estar en la cárcel, yo o ella? En referencia a Patricia Benavides. Analicen mi hoja de vida con la de la fiscal de la Nación. ¿Por qué cree que abre ese frente el premier? Yo creo que en los tres poderes no hay argumentos jurídicos ni legales. Me parece que estamos viviendo también una crisis de argumentos legales y jurídicos. Ajá. Veamos nomás el comportamiento de los congresistas cuando sustentan de repente cualquier aspecto en contra de esta cuestión de la traición a la patria. No hay un argumento jurídico importante, no hay un argumento legal. De igual forma, me parece que cuando esto de sería, estaría, no hay un argumento contundente legal de la Fiscalía de la Nación para poder acusar al presidente de la República. Y de igual, en todo caso, el Poder Ejecutivo también utiliza argumentos políticos, porque lo que hace Aníbal Torres es utilizar argumentos políticos, ¿cierto? Pero no hay algún argumento jurídico legal que pueda rebatir, en todo caso, las ideas que se vienen discutiendo en el momento. Entonces, me parece también que a esta crisis hay una ausencia de argumentos técnicos, jurídicos, legales en la discusión de los diversos temas que vive el país, ¿no? Entonces falta, ¿no? Y creo que hay una crisis al respecto. Interesante, profesor Alemán. Ahora, más allá de los calificativos, que creo que en democracia son inaceptables, quienes queremos una democracia sana, apostamos por el diálogo y los acuerdos antes que por los insultos y las descalificaciones. Yo quería preguntarle por lo siguiente. Creo que también hay una serie de elementos importantes de los cuales la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha tenido una actuación que es inaceptable y que no se puede dejar pasar, que es el tema de el haber sacado a la fiscal Revilla, que estaba investigando a su hermana, a Emma Benavides. ¿No le parece que a veces dejamos pasar por alto un tema como ese, que no es menor
tratándose de la fiscal de la Nación, que además una semana o 2 semanas antes había dicho ante la Junta Nacional de Justicia que no se iba a meter en ese caso? Por eso, ese fue el punto de partida del cual se está cogiendo en todo caso el Poder Ejecutivo para decir, muy bien, esta fiscal está descalificada por ese motivo. Y desde ahí vienen ya todos los cargamontones que se han hecho contra la fiscal de la Nación. Pero ese es el principal motivo por el cual la fiscal de la Nación en este momento está siendo pues objeto de repente, de muchos ataques del Poder Ejecutivo. Entonces, lamentablemente, no ha hecho un mea culpa la fiscal de la Nación al haber cambiado a la fiscal que investigó a su hermana, no ha hecho un mea culpa, ni tampoco se ha rectificado. Y eso ha ahondado más aún también en la credibilidad del Ministerio Público. Entonces, si la fiscal de la Nación hubiera actuado, decir muy bien, que siga investigando a mi hermana, que siga esa fiscal, tiene todo mi apoyo, otra cosa hubiera sido el sentir en todo caso de la población y de los propios protagonistas, tanto en el Congreso como en el Poder Ejecutivo. Pero lamentablemente no ha mostrado transparencia y se ha notado un poco de parcialización en ciertas cosas, lo que evidentemente no le da pues credibilidad al Ministerio Público ni le da credibilidad a la fiscal de la Nación. Entonces, cuando uno pierde credibilidad, evidentemente todos se lanzan y aprovechan políticamente para poder atacar a este organismo que es la Fiscalía de la Nación, ¿no? Por eso, profesor Alemán, lo que usted me plantea me permite plantearle la siguiente inquietud. ¿Agrava esta crisis que, a diferencia de otras ocasiones anteriores, ninguno de los actores de alguna manera genere mínima confianza ni expectativa? Mire, en este momento yo creo que habría que evaluar varias cosas. La población como que ha perdido credibilidad en los tres órganos los tres poderes del Estado, ¿no? O sea, hay una población que está desencantada en todo caso con la actuación de Pedro Castillo. Hay otro sector que también está totalmente cuestiona el actuar del Congreso de la República. Y evidentemente también hay un sector de la población que dice, muy bien, o sea, el Poder Judicial también está lleno de corruptos, que está parcializado. Entonces, estas percepciones, o sea, han hecho de que de parte de la población, sobre todo aquí en la región y seguramente en muchas provincias, Ajá. entonces como que ha perdido credibilidad totalmente de los poderes del Estado, que son los tres poderes, y a eso se suma inclusive, ¿no es cierto?, se dice el cuarto poder, algún sector del cuarto poder también que ha perdido un poco de descrédito en la población. Entonces, me parece que estos tres poderes del Estado están en crisis y la población muestra su percepción y su rechazo al actuar de los protagonistas, de los actores de los tres poderes del Estado. Pero mire además, profesor Alemán, la puerilidad, ¿no? El infantilismo que horas después de presentada la cuestión de confianza y como una suerte de represalia, el Congreso le niega el permiso al presidente Pedro Castillo para viajar a México. Sí le da el permiso a Chile, no se lo da a México. Es una cuestión inentendible que quien dirige la política exterior del país no pueda ir a una reunión de la Alianza del Pacífico, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido quería preguntarle si, claro, no estamos ante una política manejada por unas percepciones tan infantiles y tan pueriles de tú me hiciste, yo te hago, y ahí nos quedamos. Claro, en ese aspecto no se está pensando en el país ni en la representación de la figura presidencial. Más que el presidente Castillo, es la figura presidencial a la cual nosotros defendemos. Así es. Entonces, el presidente de la República, sea cual fuese, tiene derecho, ¿cierto? Y debe salir al extranjero para cumplir. Debería. Es la primera vez en la historia del Perú que un presidente es denegado por el Congreso. Entonces, ahí se nota claramente, ¿y cuáles son los argumentos, no es cierto? Que nos hace quedar mal, que no habla bien. O sea, estos no son argumentos legales, jurídicos ni técnicos para poder decir, por lo tanto, no debe ser el presidente de la República. Entonces, solamente son argumentos infantiles, ¿cierto? Argumentos que no tienen ningún peso necesario, decir, ¿no es cierto?, que no habla bien, que nos hace quedar mal, que no son argumentos pues legales, contundentes para poder denegar una salida de la figura presidencial. Eso me parece también, o sea, falta de profesionalismo y falta de conocimiento y argumentos. O sea, lamentablemente tenemos un Congreso muy pobre, ¿no es cierto?, cualitativamente hablando, por lo menos en los últimos
30, 40 años. O sea, volvemos un poquito a que los congresistas no tienen la capacidad suficiente para poder razonar y pensar. Son más argumentos tirados de los pelos que no convencen a nadie. Sí, pienso que son muy hepáticos y establecen una lógica del conflicto más que del diálogo. Ahora, sobre lo mismo, fíjese que el congresista Bustamante de Fuerza Popular dijo que no se merece el presidente de la República que le demos el permiso de viaje a México, como si se tratara de merecimientos. El presidente de la República, la figura presidencial, no viaja a México no debería viajar a México por merecimientos, debería viajar, como le digo, porque es el jefe de la política exterior peruana. Pero sigamos, para no quedarnos ahí. Si se declara por el Congreso inadmisible o improcedente la cuestión de confianza, y se lo planteé también al congresista Edgar Tello, ¿cree usted que el gobierno podrá entender esto como una confianza rehusada? Lo ha dicho el propio Aníbal Torres que va a ser él ha hablado del término rehusada, ¿no? Entonces lo ha insistido y creo que lo va a tomar así, si es que no admiten o por lo menos no discuten, o sea, lo va a tomar así el gobierno. Y seguramente vamos a entrar a otro entrampamiento de orden jurídico y legal para ver si tenía razón o no tenía razón, ¿no? Entonces, vamos a entrar a un entrampamiento. Y lamentablemente la clase política en el país está un poco, o sea, es poco leída de las normas, de interpretar las normas, las leyes. Como digo, hay un poco, o hay crisis inclusive de esta argumentación. Entonces, vamos a entrar a los dimes y diretes de repente en el futuro, ¿no? Si está bien que no haya admitido, no haya admitido, si está bien, si se ha rehusado o no se ha rehusado, si se considera rehusar o no se considera. Entonces, vamos a entrar seguramente en los próximos días a ese entrampamiento también jurídico y legal y seguramente político, ¿no? Correcto. Profesor Alemán, lo quiero llevar finalmente a un último punto, también político, por supuesto, pero que me pareció interesante, sabiendo que íbamos a tener esta conversación, poder planteárselo. El expresidente Sagasti comentó en su cuenta de Twitter: hace 2 años asumí la presidencia de la República con el compromiso de devolver la confianza en el gobierno y la esperanza de un futuro mejor. Sigo creyendo que en el Perú podemos gobernarnos con honestidad, transparencia y eficiencia. Es tarea de todos nosotros. ¿Por qué cree usted que sectores de la derecha, conservadores, reaccionarios, han enfilado sus baterías contra la gestión del presidente Sagasti, que en términos generales fue una gestión que generó algunas dinámicas interesantes, entre ellas lo de las vacunas, que fue absolutamente central? Bueno, yo creo fundamentalmente de que en estos temas, por ejemplo, que son controversiales, por ejemplo, esta cuestión del aborto que se ha discutido en estos Ajá. días, evidentemente hay posiciones, ¿no? Y el sector conservador de la derecha y la extrema derecha, evidentemente, no acepta que a Sagasti le considera como un caviar. No acepta de repente que algún sector de los caviares también pueda ganar espacio en esta crisis. Es decir, estamos ante una crisis, la extrema derecha y la extrema izquierda, por decirlo. Entonces, ¿quién sale ganando en este partido? Evidentemente va a salir ganando de repente un sector de la izquierda caviar. ¿Le conviene eso a los grupos de derecha? No le conviene y por eso golpean fuertemente a Sagasti y lo han inhabilitado a Vizcarra. Y si sale otro de repente de una conducta más moderada, igual lo van a descalificar. Entonces, lo que yo presiento es que, de todas maneras, este grupo conformado por Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, es un grupo fujimorista y pro-fujimorista. Mm. Y evidentemente quieren captar el poder, ¿no? Entonces, y quieren captar el poder precisamente para poder manejar un poco el juicio de Keiko Fujimori desde el Ejecutivo. ¿No? Porque de todas maneras estar ejecutivo te da cierta posibilidad, pues, ¿no es cierto?, de que puedas manejar desde un poder del Estado. Entonces, yo creo que en el fondo están buscando eso, ¿no? Entonces, es por eso y eso lo sabía Castillo desde el comienzo, y yo no sé por qué no planteó la cuestión de confianza al inicio Al de su inicio, en gestión, una. ¿no? En una primera y listo.
Entonces, pero lamentablemente él creyó, ¿no es cierto?, de buenas intenciones, que se le acercaron gente de la derecha, se le infiltraron gente, y él creyó de muy buena gente, ¿no? Pecó de inocente. Y, o sea, y ahora las consecuencias. Por eso es que me parece que Castillo creo que se ha tardado demasiado en la cuestión de confianza. Y hoy creo que me parece muy tarde también, ¿no? Me parece muy tarde que haya planteado eso y como una respuesta política a la actual coyuntura, ¿no? Profesor Alemán, me he quedado pensando en este concepto del caviar, lo caviar. Porque he escuchado que a Vladimir Cerrón hay quien le dice caviar, igual que a Sagasti. Y entre Vladimir Cerrón y Sagasti hay un abismo de distancia entre uno y otro en términos ideológicos. ¿Qué entiende usted, a partir de sus lecturas y su análisis, que debemos entender por caviar? A ver si usted nos ayuda a centrar la discusión. Bueno, es un término que se ha utilizado, ¿no es cierto?, a algún sector de la izquierda, que a los intelectuales de la izquierda que han logrado, por cierto, un posicionamiento político en el país y que tienen un pensamiento de izquierda, no de derecha ni de centro. Mm. Entonces, a eso se les ha denominado caviar, pero que de alguna forma también en su momento han contribuido grandísimo al país, ¿no? Entonces, bueno, pues o sea, son términos que se utilizan en este momento político y coyuntural. Y O sea, usted dice, creo profesor, que, a ver, usted dice intelectual y de izquierda. Esa es la definición. sí, sí, yo creo que sí, intelectual y de izquierda, ¿no? Correcto, correcto. Profesor Alemán, creo que tendríamos que conversar más a menudo. Siempre su mirada es muy valiosa y nos ayuda a centrar desde otra perspectiva, por supuesto, la conversación. Gracias, profesor, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, Carlos. Leoncio Alemán, politólogo y docente de la Universidad del Altiplano, ha estado con nosotros hablando de la crisis política. Y tiene la sensación, como la tenemos muchos, que el juego político está caminando por su lado, los enfrentamientos continúan, pero hay una población que está como que expectante, esperando que se pongan finalmente de acuerdo y lleguen a una solución.